Por mi parte, un saludo cordial. Ahora nos reunimos para el último panel del día, que tiene algunas cosas en especial. En primer lugar, por el hecho de que en la constelación que tenemos aquí arriba es mucho más internacional de los paneles anteriores, hasta el punto de que el moderador tiene que tener el auricular puesto todo el tiempo porque no entiende ni una palabra de castellano. Quiero saludar a los dos participantes aquí arriba en el podio. Carlos Sangarita nació en el 69. Ha estudiado filología y ciencias de la política y hace 25 años es profesor en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Si algo no ha quedado correcto, corrígeme, por favor, Carlos. Es miembro del grupo del pensamiento crítico con centro en Costa Rica. Su investigación está basada en la teología crítica, basada en el trabajo en el campo, estudios de campo, así es como lo he entendido yo, que se hacen fuera de la universidad. Ha publicado la constitución de la persona como sujeto en el 2016 y cuando realizamos la fiesta y el Estado, el poder y los derechos humanos en Colombia. Muy bienvenido. Espero que hasta aquí todo correcto. Y también saludamos a Alan Cuello, nacido en el 79, promovido en teología, en filosofía en la Universidad de Sao Paulo y hizo su doctorado bajo la tutoría de su profesor Song Jung, que creo que estará presente también en la discusión vía Zoom. Creo que para Alan será algo muy agradecido que esté presente. Después de su promoción bajo la dirección de Michel Levy, estuvo también en Francia, es docente de investigación de educación en San Francisco. También es miembro del grupo Claxo sobre el trabajo en la comunidad. También trabaja en un grupo sobre ecología y tiene su centro de investigación en idolatría y investigación sobre la idolatría. Y también se me prohibió sobre Walter Benjamin en el 2021. Muy bienvenido a los dos y nos será un gran placer escuchar vuestras aportaciones. El panel de esta noche se llama Interrupción mesiánica o transformación. Y seguramente vamos a relacionarnos a muchos puntos ya mencionados durante el día. Los dos títulos del panel los hemos discutido ya varias veces durante este día. La interrupción mesiánica en Benjamin también corresponde con la teología política y es una discusión controvertida que seguramente también surgirá en la discusión que vamos a tener a continuación. Durante esta tarde ya hemos intentado tener más claro el término de la transformación y seguramente ahora mismo será posible que profundicemos en el tema. Un comentario para los participantes que están en el espacio de Zoom. Queremos invitarlos a que participen en la discusión y para que sea más fácil hacerlo, le pido a Benedict qué es lo que tiene que tener en cuenta cada uno si quiere participar vía Zoom.
para que tengamos realmente una discusión entre todos. Benedict, por favor, hay dos maneras de participar vía Zoom. La primera es vía el botón reacción y levantando la mano, o bien escribiendo en el chat que uno solicita la palabra. Existen estas dos posibilidades. Intentaremos que puedan hablar aquellas personas que hasta ahora no han tenido ocasión de hablar. Entonces, empezamos con nuestras aportaciones. ¿Quién de los dos quiere empezar? Ahora sim. Buenas noches a todas, a todos. Agradeço a ITP a oportunidade de conviver juntos, reflexionar e conspirar a destruição do capitalismo. Essa é a perspectiva que esta é a perspectiva que nós outros trabalhamos em nosso centro, nosso grupo de trabalho no Brasil. Creio que em tempos de fundamentalismos religioso e econômico que ameaça a grande parte da humanidade, é nossa tarefa discutir como arrancar a humanidade da catástrofe em el último momento. É uma pequena cita de Michel Louvi, interpretando Walter Benjamin. É o contexto geopolítico em que vivemos hoje otorga grande relevância às reflexões do fragmento El Capitalismo como Religião, de Walter Benjamin, especialmente as leituras que lo hacen a partir de suas teses sobre o conceito de história. Propongo essa reflexão sumando-me a essas gerações que continuamente estão sendo derrotadas em la história, pero que nisso renunciaram à sua vocação ontológica de ser mais, partindo de uma pequena referência a Paulo Freire, que me parece uma boa expressão da associação entre marxismo e teologia, apresentada em La Tesis 1 de Benjamin. Freire completa seu centenário como um de los muertos que insiste em não morrer em la confrontação contra o fascismo. Estamos em um mundo em que líderes como Jair Bolsonaro, Trump, Orbán, Marine Le Pen não são figuras aisladas, sino que representam um setor significativo da sociedade, constituindo em muitos casos verdadeiros movimentos sociais. O bolsonarismo de Brasil, como movimento de massa neofascista, nos parece mais perigoso que Bolsonaro. Se hoje, em um momento de sanidade coletiva, Bolsonaro fosse detenido hoje, aunque teníamos uma grande parcela da população que comparte sua maneira de culpar as vítimas por seu próprio sofrimento. Esses setores neofascistas promovem uma inflexão, uma radicalização e neoliberalismo, quizás mais uma de suas facetas, constituem uma aliança entre um novo tipo de fascismo e uma concepção conservadora de cristianismo, representando um verdadeiro desafio à possibilidade de viver a uma grande parte da população. Às vezes, a relação entre decisões que favorecem a defesa da vida ou a imposição da morte de subalternos ou vulneráveis são plenamente visíveis, como em la pandemia do coronavírus. O Brasil vive com cinismo e indiferença ante os 601.000 muertos e a vida que segue, a vida continua. Pero também, graças à crise migratória, há muitas formas de subalternização e no aumento da desigualdade social, milhares de pessoas sem hogar, viver em la calle ou sem alimentos mínimos para a vida, ou incluso em la gravidade da crise ecológica, que é uma crise socioecológica, socioambiental. Para isso, é necessário, é urgente acionar o freno de emergência, que é a referência a Walter Benjamin. Aqui não é necessário ser muito radical, não é necessário ser de los partidos revolucionários. Darf ich ganz kurz einmal unterbrechen?
Vielleicht Permite eine. interrumpir. Tenemos 2 referentes, tenéis más tiempo, puedes hablar mucho más despacio, así que tenemos tiempo para hablar más despacito. Hablaré un poco más, Hay mucho o que dialogar. É isso, né? Bien, desculpes. Sigo aqui o Papa Francisco. Papa Francisco não é o líder da Revolução Mundial, é o Papa. E ele nos ha dito que este sistema não se pode salvar, não nos pode salvar. É isto. A partir de isto, devemos reflexionar. Por outro lado, das coisas do neofascismo, neoliberalismo, a crítica da idolatria do dinheiro e o dogma da fé neoliberal chegam com força a los documentos do Magistério Pontifício, em la voz do Papa Francisco. As figuras do cristianismo comprometidas com a vida dos pobres adquirem uma nova importância, ainda que simbólica. Que podem estes frente à cegueira que impede a muitos a se entenderem como passageiros de treno moderno e Zu diesem capitalista? Zeitpunkt ist die Kritik am Kapitalismus eine Religion. Que nos falta para percebermos? Esta cegueira que impede de ver não é uma dimensão do fetichismo. E nesse momento, a crítica ao capitalismo como religião não só despierta o interesse acadêmico, sino que tem uma relevância histórica por la necessidade de uma liberação real das vítimas. A tese 1 de Benjamin, que sugere a aliança entre a teologia e o materialismo histórico, é ponto de referência instigador que nos desafia a não limitarmos a los comentários acadêmicos sobre Benjamin ou ao esforço de autorreprodução da teologia da liberação, sino, mas bem, a encontrar em la tradição armas para o combate atual. Frente à associação entre o novo fascismo, o neoliberalismo e os cristianos reaccionários, que pode ser visto como avesso da tese 1, é mais necessário reposicionar a aliança entre cristianismos e revolucionários, aqueles que defendem a justiça social e lutam contra a desigualdade social. A violência excluyente do paradigma econômico do mercado e as lógicas cristianas fundamentalistas de Armagedon sacrificial convergem em uma agressividade política sem limites. Bajo o neoliberalismo, houve aumento no nível de explotação humana, já que seja por la precariedade abusiva das condições de trabalho ou por las diferentes formas de dominação da subjetividade humana em la culpabilização, en el sequestro e redução de los desejos humanos ao desejo de consumo. Para não hablar de las formas mais crueles de exclusão, em las que muitas vidas humanas são tratadas como se não tiveram dignidade, porque não têm elementos que conferem valor. Dinheiro ou bens de ostentação. Há diferentes contextos de produção de las vítimas, em la exclusão, la dominação, la explotação radicalizada muitas vezes em autoexplotação, no trabalho, de la ilusão meritocrática que impõe deudas reais e culpa social a quase toda a humanidade. Se eles logram fazer que a gente se vuelva cínica e indiferente, porque muitas pessoas se quedam cínica e indiferente ante o sofrimento das vítimas de los demás,
por que nós outros não seríamos capazes de mobilizar a força da solidariedade, a compaixão e a sensibilidade por la justiça? O Guasman dijo que o paradigma econômico do interesse próprio, usurpa e reformula todo o significado possível da vida humana em uma ideologia de legitimação da estrutura teológica baseada em el sacrificialismo e la violência implacável. Essa estrutura não é de fácil acesso e requer uma análise rigorosa. Para isso nos serve a teoria do fetichismo. Muitos enfoques das teorias críticas oferecem contribuições significativas para compreender a violência da vitimação em la sociedade capitalista e sua demanda de fé em seus dogmas. Pero não sempre capturam seu caráter de fascinação que permanece inquebrantável. Em outras palavras, a crítica à la violência e a lógica de exclusão do capitalismo por si solas não explicam por que a grande maioria da população segue fascinada pelo sistema de mercado, com a expectativa não de la interrupção da sociedade fetichizada, sino de sua melhor integração nesta sociedade. Esta é a expectativa da maior parte das pessoas. Uma pergunta recorrente entre os movimentos sociais é: por que a compreensão das formas de vitimação e destruição ambiental nos conduz a uma ruptura imediata com a lógica capitalista? Que lhe falta a uma rebelião que interrompa essa estrutura impersonal que se assemelha a uma máquina de muerte? Que nos falta? Me gostaria de assinalar que temos irrupções messiânicas em sufrágio força histórica. Ressalto em especial a lógica, a ação de los pueblos indígenas e de los adolescentes em huelga por el clima. Ressalto também os chamamentos do Papa Francisco, por exemplo. Todavia, temos o grito dos pobres que clamam em muitos lugares. ¿Por que não se lhe escuta para ativar o freno de emergência, a alarma de incêndio? Trabalhamos com a hipótese que essa não ruptura não provém solo das conclusões que partem da razão instrumental, sino que deve ocorrer a nível de articulação dialética entre a subjetividade e a objetividade de la fascinação promovida pelo capitalismo, configurando-se como religião. Acionar o freno é uma ação imediata e repentina, sem uma mediação prolongada. A questão é dar-se conta de que a violência victimizante se articula dialeticamente com as promessas de um futuro melhor, de um mundo de bienes com fascinação salvadora. Essa articulação de la violência de la exclusão de los pobres com la promessa de uma vida perfeita, la salvação, tiene lugar através da lógica sacrificial tipicamente religiosa. Uma consciência religiosa que crê que o mal da exclusão social, a destruição do meio ambiente e da vida mesma é, em si mesma, um mal necessário e, portanto, um bem maior. Alguns morrem para que outros vivam. Esta é a piedade invertida da religião capitalista. Bem, vou passar um pouco, porque estou falando um pouco em meu espanhol um pouco malo, né? De pasitos, então vou passar um pouquinho. Michel Louvi ha hablado ayer de las propuestas para sair do capitalismo no fragmento de Walter Benjamin. Curiosamente, Benjamin hace críticas a Nietzsche, Marx e outros
sempre a partir de, sempre ou quase sempre a partir da lógica da conversão. Em Nietzsche, rechaça a conversão. Em Marx, o capitalismo impenitente se convierte em socialismo, bem, sempre por não contemplar a conversão em suas alternativas. Conversão significaria, ao mesmo tempo, a interrupção da história, metanoia, a expiação, a purificação e a revolução. Não se trata de uma evolução, pero de um câmbio radical. Os dois temas, conversão e idolatria, são articulados e permitem pensar uma outra ideia, que é o chamamento a uma conversão, é dizer, abandonar o culto de los dioses falsos por la apuesta radical em la fé em outro Deus, para que, ao mesmo tempo, pueda haver interrupção messiânica. Fé, como disse Lucien Goldman, como aposta fundamental de la vida. A ideia principal é que o conceito de fetichismo nos permite pensar e reflexionar sobre a situação do capitalismo. O conceito de fetichismo é um conceito fundamental das ciências sociais para compreender o funcionamento do capitalismo. Pero o conceito de idolatria, há pontos em comuns e há diferenças. A idolatria supõe o discernimento entre deuses falsos e deuses verdadeiros, ou um Deus verdadeiro. A idolatria supõe a negação de los deuses falsos, os deuses do céu ou da terra, como nos disse Marx. O conceito de idolatria, ele hace chamado. Que chamado é esse? É chamado para uma ruptura radical com os valores e os fundamentos da sociedade capitalista. E nisto, somos chamados, ao dizer que o capitalismo é uma religião idolátrica, somos chamados a ser uma aposta de fé radicalmente diferente das promessas que o capitalismo nos hace. Isto é o ponto. Não temos como ajustar pequenos pontos do capitalismo. Devemos fazer uma ruptura. Esta ruptura não é necessariamente um retorno às apostas de fé pré-modernas, pero é necessário algum tipo de discernimento teológico para negar as características metafísicas que a mercancia ha adquirido, as características metafísicas que o sistema, mesmo que um sistema impessoal, desenvolve submetendo as pessoas. Enfim, eu havia preparado outras coisas sobre as interações, a teologia medieval e o papel do teólogo, pero meu tempo já se quedou e agradeço muito a atenção de vocês e podemos aprofundar essas coisas em el debate. Só gostaria de dizer que o critério para, na teologia da liberação, em especial este setor, o critério para fazer o julgamento de los dioses não é os dioses mesmos, mas é a possibilidade ou não da vida humana concreta e material. Nós outros dissemos, como podemos fazer para saber se um Deus é verdadeiro ou não? O critério é a possibilidade da vida humana. Todas aquelas forças impessoais ou aqueles deuses que exigem sacrifícios humanos ou que aceitam que se morra por la vida, estes devem ser duramente combatidos, firmemente, fortemente denunciados. Solamente pode servir de referência para deuses como deuses verdadeiros, aqueles que reconhecem a dignidade de todas as vidas humanas. Graças, muito obrigado.
Ja, vielen Dank, Alan, für diesen Muchas gracias por este discurso tan comprometido. Vamos a tener la opción de escuchar otros puntos que no has podido explicar. En el debate sí que vamos a tener tiempo. Y ahora pasamos a la segunda ponencia. Buenas tardes, buenas noches. Guten Abend. En primer lugar, Zunächst einmal quiero decirles que para mí es un honor estar aquí haciendo parte de esta memoria que nos suscita Walter Benjamin, y por eso agradezco especialmente al Instituto de Teología Política. Voy a hacer una lectura de Benjamin aplicada a un contexto. Es como la manera en que yo reflexiono, es la manera como yo hago reflexión. Y este contexto pues tiene que ver con una región específica en Colombia, que es el noroccidente, queda en el noroccidente por la costa pacífica, una zona marginal, selvática, marginal históricamente. Esa situación va a generar un proceso de memoria entre las comunidades. Voy a contar una historia acá que reconstruí a partir de la investigación, del acercamiento que hicimos allí a las comunidades. El propósito que tengo es como proponer ese contexto para que leamos todas las cosas que venimos discutiendo desde el día de ayer. Creo que hay posibilidades de hacerlo. Dice Walter Benjamin en su tesis 17 sobre la filosofía de la historia: la sociedad sin clases no es la meta última del progreso en la historia, sino antes bien su interrupción. Desde su perspectiva, la sociedad sin clases es fundamentalmente un criterio para cortar la línea continua, el tiempo de lo mismo y sin sentido al que nos ha sometido la idea del progreso. Esa ruptura no hay que esperarla a que llegue por sí sola, sino que los hombres y mujeres la debemos forjar, creando el instante favorable mediante la acción política para introducir la esperanza entre los pueblos de una sociedad sin clases. Si así lo hiciéramos, podríamos interrumpir el curso de los hechos y posiblemente abriríamos el horizonte de la acción mesiánica, esto es, de la acción transformadora y revolucionaria. Todo porque, cito aquí a Benjamin, en realidad no existe un solo instante que no lleve en sí su posibilidad revolucionaria. Para el pensador revolucionario, la posibilidad revolucionaria propia de cada instante histórico se verifica en la situación política y en la capacidad de apertura hacia un compartimiento bien determinado del pasado cerrado hasta entonces. La entrada de ese compartimiento coincide estrictamente con la acción política, la cual puede reconocerse como mesiánica. En dicha perspectiva, propongo las siguientes reflexiones dentro de un ejercicio de interpretación teológica política. Se trata de un hecho con el potencial para configurarse como un acontecimiento mesiánico, capaz de interrumpir el tiempo homogéneo y vacío de las inveteradas muerte y violencia en Colombia. La hipótesis es que posiblemente llegue a ser mesiánico, pero todo depende de la eficacia de la acción política de las comunidades, grupos humanos y personas que han padecido directamente o que nos condolemos con ellas. El hecho en cuestión sucedió el 2 de mayo de 2002 en Bellavista, casco urbano del municipio de Bojayá, en la región del Pacífico colombiano. Fue una masacre por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se trató de una entre cientos de masacres perpetradas en el país durante el largo conflicto armado que aún subsiste. Hasta el día de hoy se han identificado 79 víctimas,
48 de las cuales fueron niñas y niños. La tragedia sucedió en medio de un combate de varios días entre esa guerrilla y un grupo del Frente Elmer Cárdenas de los paramilitares, el cual se había refugiado allí y contaba con el apoyo del ejército colombiano y había puesto a la población como escudo humano. Cerca de 600 pobladores habían buscado protección al interior de la iglesia del pequeño pueblo, con la anuencia de su párroco, el sacerdote católico Antún Ramos. La guerrilla usó un arma no convencional con el objetivo de aniquilar al grupo paramilitar que se apostaba a un lado de la iglesia. No obstante, después de 2 intentos fallidos y de varios días de confrontación, disparó un tercer cilindro bomba con 40 libras de explosivos, el cual cayó dentro del templo justo en el altar donde se aglomeraba la mayoría de la población, refugiada en busca de la protección del Cristo. Este macabro hecho ha sido objeto de muchas interpretaciones. Sin embargo, en todas encontramos un elemento común. Siempre se indica que allí murieron inocentes. De hecho, de ello se ha derivado en consecuencia la discusión acerca de quién es el culpable. La narrativa oficial ha impuesto la idea de que la culpable fue la guerrilla de las FARC. No obstante, las comunidades han venido construyendo otro relato en el que declaran su inconformidad con esa interpretación e insisten en la necesidad de desvelar la responsabilidad tanto de los paramilitares como del ejército que estaban presentes en la zona. Dicha postura la han expresado a través de una acción política de denuncia continuada ante el Estado colombiano y ante instancias internacionales en busca de una verdad sobre el asunto. Así que se trata de un proceso inacabado después de casi 20 años de ocurridos los hechos. Desde nuestra perspectiva y en procura de aportar a la construcción de verdad que hacen las comunidades, lo primero que debemos decir es que allí ocurrió una irrupción. Esto es, una intervención violenta de extraños, a partir de la cual existe la posibilidad de engendrar una interrupción o acción mesiánica por parte de las comunidades. La irrupción destruye y mata. La interrupción detiene lo que venía sucediendo y coloca al centro la pregunta por la vida. Las comunidades, no necesariamente con una clara conciencia, lo están haciendo teniendo como referencia la pregunta acerca de quién es Cristo. Se trata de lo siguiente. En Bojayá, las comunidades negras, indígenas y mestizas hacen una doble interpretación acerca del Cristo que también fue víctima de la explosión. Para unas personas, este Cristo que hoy se conoce como el Cristo mutilado o Cristo negro de Bojayá, está vivo y tuvo la capacidad de salvar al numeroso grupo de sobrevivientes. Ahí sustentan su fuerza mesiánica. Para otras pocas personas, este Cristo fracasó en su poder protector porque dejó morir a quienes fallecieron. Por tanto, no es salvífico y no merece su confianza. Entre quienes así lo concluyeron, se fueron a otras iglesias cristianas.
Otros sencillamente perdieron su fe religiosa. Pero luego aparece otra discusión. La exguerrilla de las FARC, como parte del proceso de dejación de armas, de paz y de reconciliación, entregó a las comunidades un Cristo a manera de reparación simbólica. Empero, la población colocó de entrada dos reparos fuertes. Uno, que las FARC no hicieron un proceso de consulta con las comunidades sobre su iniciativa, cuando la consulta es un procedimiento social y político al que están acostumbradas estas comunidades. Y dos, no se sienten identificadas con un Cristo negro del Caribe, pues sus rasgos fisionómicos son distintos a las características afros del Pacífico. A pesar de lo anterior, algunos líderes y lideresas de la región admiten el gesto de reparación y tratan de persuadir al conjunto de las comunidades para que también lo acepten. Las discrepancias están todavía sin resolver, lo que nos coloca en una situación similar a la relatada en Lucas 9, 18, 24, cuando Jesús preguntaba a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? Detrás de estas disputas de fe nos encontramos con praxis humanas y sociales distintas. Lo cierto es que, al menos por ahora, una de esas prácticas es predominante. Así probablemente aún le falte un trecho largo por recorrer para acabarse de consolidar como praxis de transformación. Creemos que dicha práctica se acerca más a la liberación mesiánica en el sentido benjaminiano. La fe en Cristo mutilado es resultado de unas prácticas que en general vienen reconfigurando el tejido social y la manera como las comunidades de Bojayá se constituyen en sujetos ante la sociedad colombiana y ante los actores internacionales. En efecto, muchas de estas comunidades se han ido articulando a través de procesos de diálogos entre ellas y con sus muertos, lo cual les va permitiendo reconocerse en sus diferencias, en sus historias y en los elementos que las identifican. Así lo testimonia Leiner Palacios, quien nos ofreció este largo testimonio que estamos recogiendo. Leiner Palacios actualmente hace parte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en el país. Dice Leiner: este es un lugar sagrado porque aquí se ha reunido la fe, la comunidad. Antes de la masacre, aquí veníamos a encontrarnos y hacer la oración. Sin embargo, después de la masacre, este lugar se convierte en el sitio donde quedan enterradas las almas, las personas. El alma de nuestros familiares precisamente está aquí, enterrada. Para nosotros están aquí. Algunos dicen que penando. Si queremos dialogar, si queremos construir cosas en comunidad, venimos hasta acá para podernos encontrar con los vivos y los muertos. Todos los 2 de mayo hacemos una conmemoración de esa masacre y aquí se hace la Eucaristía. De este modo, todos los años contribuimos a su elaboración, a la elaboración del duelo y la memoria, y también a la sanación.
A nuestro juicio, estamos en presencia de un rito que rompe con el culto de la sociedad capitalista y lo transgrede. El éxito de la religión capitalista estriba en su capacidad de garantizar la idolatría de la mercancía, del dinero y del capital a través del control del misterio divino que subyace en su reproducción. Los dueños del capital cuidan cada detalle para juzgar a las personas y robarles su voluntad de autonomía y de reconocimiento como seres supremos. Y se ocultan, cuando así lo hacen, detrás de los incesantes ritos de compraventa que permean toda la vida cotidiana. En Bojayá, al contrario, donde se libra una guerra para instalar megaproyectos de extracción de recursos y de comercialización a gran escala, las comunidades se unen y se descubren capaces de administrar ellas mismas el misterio de Dios, acorde con la interpretación acerca del pensamiento crítico de Pablo de Tarso que propone Franz Hinckelhammer. Este pensamiento aparece formulado en la primera carta a los Corintios. Cito: "Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios". Lo que no es, para reducir a la nada a lo que es. Dicha fuerza mesiánica adopta maneras de carácter político, según lo testimonia Leiner Palacios. Lo cito: "Este lugar es también un lugar de denuncias, de reclamación de derechos y de decirle al gobierno que aquí venimos de esta historia y queremos que esta historia no se vuelva a repetir. Es un sitio que nos permite reunirnos y discutir lo que está pasando en el territorio y empezar a retejer todo eso que se ha descompuesto y todo lo que se ha dañado. Ver aquí en el lugar a la gente indígena y a los afros discutiendo los problemas, recordando lo que aquí pasó y tratando de solucionar las diferencias, es realmente gratificante. Para mí es un lugar de mucha fuerza". De otra parte, la fe en el Cristo que llevó las FARC podría complementar esta praxis mesiánica, pero solo si las comunidades de Bojayá no se culpabilizan por las implicaciones políticas de esta opción. Aceptar ese Cristo exige apostarle al perdón y a la reconciliación, desafiando las acusaciones que sobrevendrán por parte del gobierno nacional y de los paramilitares, que considerarán a las comunidades aliadas del grupo de las FARC. Sucumbir ante tales acusaciones significaría para estas comunidades aceptarse como deudoras ante el poder de los principales agentes del capital en la región. En otras palabras, significaría renunciar a su autonomía como sujetos y a ceder el uso tradicional del territorio a los intereses del capital. En continuidad con las prácticas correspondientes con su fe en el Cristo mutilado, exige discernir estrategias para, desde su debilidad indiscutible, confundir al fuerte que se siente amenazado. Es un proceso complejo de constitución de sujeto humano y político que pasa por el reconocimiento entre comunidades y por el reconocimiento con personas y grupos de Colombia y de fuera del país. De manera especial es un encuentro también entre vivos y muertos que no quisieron nunca morir. Al escuchar este testimonio de Leiner Palacios, no podemos dejar de evocar las palabras de Walter Benjamin en su segunda tesis sobre el concepto de historia.
¿No nos sobrevuela algo del aire respirado de antaño por los difuntos? Un eco de las voces de quienes nos precedieron en la tierra no reaparece en ocasiones en la voz de nuestros amigos. Y la belleza de las mujeres de otra época no deja acaso de unirse a la de nuestros amigos. Existe un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la nuestra. Nos han aguardado en la tierra. Se nos concedió, como a cada generación precedente, una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado hace valer una pretensión. Es justo no ignorar esta pretensión. Muchas gracias. Ja, vielen Dank, Carlos. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, tengo una pregunta para ti. Refiriéndome a lo que decías, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre Leiner Palacios? Lo introdujiste con su texto. ¿Quién es el personaje de Leiner Palacios? Creo que no lo conocemos. Lo he entendido, pero resumo. Que le gustaría saber quién es Leiner Palacios, quién es el personaje. Leiner Palacios, sí, creo que sí, ya. Acércate un poco más. Es un líder negro de la comunidad, de las comunidades de Bojayá, uno de los principales líderes. Él se formó en los procesos de comunidades eclesiales de base prácticamente desde niño. Y en ese proceso, pues, fue haciendo su propia formación. Finalmente, no tengo claro las circunstancias, pero él finalmente pudo estudiar incluso Derecho. Y siempre, ya digamos, desde el ejercicio del derecho, pues él ha acompañado a las comunidades, las sigue acompañando. En estos acontecimientos, él perdió 32 familiares en esta masacre. Y pues en la actualidad yo creo que es el líder más reconocido, pues no solamente entre las comunidades, sino incluso pues en el país. Hace 2 años más o menos murió un miembro de la Comisión de Verdad en Colombia, que es una comisión que se creó a propósito de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos. Y ese asiento lo ocupó Leiner Palacios, digamos, por presentación de candidatos. Finalmente, pues él obtuvo esa silla. Entonces, actualmente es un comisionado de la verdad que está en todo ese proceso de construcción de verdad que se está haciendo en el país a través de la comisión. Okay, gracias, danke. Sí, muchas gracias. Antes de invitar a ustedes a que participen en el debate, me gustaría mencionar un punto de los muchos que podría mencionar, hay demasiados. Un punto que he encontrado en los dos, en las ponencias de los dos y que durante el debate del día hemos mencionado, pero que aún no hemos discutido. Ambos habéis mencionado la importancia de la denuncia.
Y os pediría relacionaros a esta importancia de la denuncia y el término de la denuncia y ponerlo en relación con la obra de Benjamin y también como un término importante teológico en las luchas políticas y teológicas. Vielleicht, da du gerade gesprochen hast, vielleicht, Alan, könntest du beginnen. Bem, Alan, ¿puedes empezar ahora? penso que o tema da denúncia é tema muito importante porque é parte da tradição profética a ser a denúncia das injustiças, pero ele assume uma outra característica especial, que é a ideia de que a denúncia ela não solamente interpela a outra persona sobre a situação das vítimas, como a denúncia tem a função de anunciar, enquanto denúncia, de fazer o anúncio de que as vítimas são inocentes. Esta ideia ela é importante porque a ideia de culpabilidade, que foi tema que nós outros debatemos hoje, a ideia de culpabilidade, ela reforça a noção de que uma morte pode ser considerada justa ou injusta. E quando nós outros dissemos que a morte da vítima é injusta, temos uma relação social. Não é mais uma coisa moral do indivíduo, é uma relação social, porque se há injustiçado, há alguém que ha hecho ato em nome oficial ou não, ou com sua conivência, pero esta persona é o vitimador. Então, a denúncia da inocência da vítima inverte a relação de culpabilidade pela violência sofrida. Por fim, esta situação, ela não é escondida, ela é clara, evidente, pero há uma cegueira ideológica, eu diria uma cegueira fetichizante, que impede as pessoas de mirar e ver. Nós outros miramos, pero não lo compreendemos. Esta cegueira, ela só pode ser combatida com a denúncia. Yo particularmente entiendo, a propósito de lo que acabo de compartirles, el tema de la denuncia, en este caso concreto, tiene que ver directamente con el tema de la construcción de la verdad. La primera intención desde el poder fue intentar, cuando digo desde el poder por parte del Estado, fue intentar construir una verdad jurídica y resolver por esa vía el asunto. Y resolverlo era pues en favor fundamentalmente del ejército y en favor de los paramilitares, pues que trabajan juntos. La capacidad que tuvieron o que han tenido estas comunidades es que se dieron a la tarea, acompañadas de esos procesos pastorales de la diócesis. Eso también hay que reconocerlo explícitamente, de la diócesis de Quibdó, para ir construyendo la verdad. Ir construyendo la verdad no es encontrar una verdad objetiva, sino tratar de ir definiendo, ir clarificando a través de los años. Ya han pasado 20 años. Tratar de ir construyendo qué es lo que quieren ellos afirmar, qué es lo que quieren decir. Y creo que en concreto lo que ellos quieren afirmar, por lo menos lo que yo percibo,
En primer lugar, que no se trata de fundamentalmente culpabilizar a alguien. Las comunidades tienen claro que la acción fue ejecutada por las FARC, pero para ellos eso no es lo central, para ellas, para las comunidades. Para ellas lo central es entender por qué se dio el conflicto en ese territorio. ¿Por qué les llegó una guerra que nunca habían buscado? ¿Y quiénes han participado en esa guerra? Y tratar en ese proceso también de ir viendo cuál es la manera de mejor vivir en ese territorio. Un territorio selvático de mucha riqueza, de biodiversidad, un territorio también estratégico. O sea, ahí hay una reserva que es patrimonio de la humanidad y que estas comunidades las conocen muy bien. Entre otras porque uno mira históricamente cómo fue el proceso de poblamiento de este territorio y lo que encuentra es que es un territorio al que fueron llegando principalmente indígenas y negros expulsados de otras regiones. Entonces, ellos, indígenas y negros, han aprendido a vivir allí, conocen ese territorio y lo que quieren es afirmar eso. Y entienden, con esto redondeo la idea, entienden que lo que ellos afirmen solamente tiene sentido en la medida en que encuentre eco a nivel nacional. Y que encuentre eco, para que encuentre eco a nivel nacional, es necesario contar con el apoyo, con el concurso de actores internacionales. Eso lo tienen muy claro. Entonces, en últimas, sí, el tema de la denuncia es el tema también simultáneamente del anuncio, como lo estaba diciendo Alan, de anuncio de unas posibilidades de vida por encima de todas las adversidades que han vivido.